Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar esta última reunión del ciclo de encuentros en los cuales fuimos tratando temas vinculados a la gestión y a la administración cultural, y esta vez con la presencia de Diego Zapico, que es un referente dentro de la temática de las industrias culturales en la Argentina, alguien que ha sido asesor y participante de todos los programas de la Secretaría de Cultura y el actual Ministerio, vinculado a industrias culturales y administración cultural, y a la vez un gestor y realizador de proyectos culturales, sobre todo en el campo discográfico y musical, a partir de la experiencia de un sello independiente muy importante que se llama Aqua Records, que tiene un catálogo nacional de importantes artistas, nuevos artistas argentinos y de otras producciones internacionales, y que a lo largo del tiempo ha desarrollado este proyecto como una experiencia innovadora en materia de producción discográfica argentina. El tema que vamos a tratar, que va a tratar particularmente Diego Zapico, va a ser el del marketing cultural, o en realidad el del financiamiento de la cultura, entendiendo por tal ese requerimiento que existe tanto desde el Estado como desde la iniciativa privada para buscar fondos dedicados a la actividad cultural. Es muy sencillo mirar esto desde el punto de vista de un presupuesto estatal que distribuye fondos provenientes de una decisión, por lo general legislativa, pero cuando se trata de desarrollar proyectos individuales y desde el campo de la acción privada se vuelve más complejo el asunto, y seguramente muchos de ustedes lo han vivido eso en cada oportunidad en que hay que buscar los recursos que hagan posible el desarrollo de un proyecto. Nuestro país tiene experiencias muy distintas al respecto, tiene experiencias comunitarias como son las que tuvieron que ver con la tarea de los anarquistas y de los socialistas cuando crearon bibliotecas y centros culturales y editoriales y diarios en base solamente a sus propios recursos y a su propio esfuerzo. También ha habido experiencias estatales muy significativas, tanto desde el campo del Poder Ejecutivo como del ámbito académico. La misma universidad se convirtió en productora cultural en todo el país, en muchos lugares, la Universidad Nacional, y con el paso del tiempo las universidades privadas también, o de gestión privada. Esto quiere decir que, y quizá la experiencia que tenemos menos desarrollada en la Argentina es, que tienen más desarrollados los países anglosajones, es la experiencia del mecenazgo, la experiencia de la desgravación impositiva para la realización de proyectos, en este caso culturales. Los varios intentos que hubo al respecto se consolidaron en una ley que hizo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está en vigencia en la actualidad y que creó, entre otras cosas, un fondo para la realización de proyectos, un fondo concursable. Y en la Nación, en cambio, nunca terminó de consolidarse un proyecto de desgravación impositiva amparado, protegido por la Nación, por múltiples razones. Una de ellas es la falta de experiencia de desgravación que existe en una sociedad donde la cultura impositiva es de muy bajo nivel en general, es decir, hay una práctica más bien de tratar de no pagar los impuestos que de pagarlos. Entonces esa práctica indudablemente ha desalentado muchos proyectos que se fueron presentando vinculados al financiamiento por la vía de la exhibición impositiva. Después los otros países que nosotros tenemos a nuestro alrededor, el caso de Brasil, el caso de Chile, han desarrollado, o el caso de España, han desarrollado experiencias de desgravación impositiva con diferentes éxitos vinculados a la producción cultural. En el caso de Brasil, la ley Rouanet, la llamada ley Rouanet,
Fue una ley de los años 90 que luego fue perfeccionada y que ha tenido un éxito relativo, sobre todo en lo referente al audiovisual. Ha contribuido mucho al desarrollo del cine en Brasil. En el caso de Chile, desde hace muchos años, más de 20, desde la vuelta de la democracia, lo que se abrió es un gran paraguas de proyectos de fondos concursables para distintos temas, fondos concursables de distintas especialidades. Entonces, esta ha sido otra de las maneras de financiamiento. Pero lo concreto es que en la Argentina todavía no hay, si bien existe un porcentaje mínimo de desgravación posible para actividades culturales, religiosas y comunitarias, que no supera el 5% de los costos, no se llegó a terminar de instalar este proyecto de disponer de una ley de estímulos fiscales, que no es de mecenazgo, porque mecenazgo, si estrictamente hablando, consiste en la donación por parte de un particular o de una empresa sin ningún principio de retribución. En la medida en que hay una desgravación impositiva, hay un principio de retribución, ¿no es cierto? Y mecenazgo sí aplicaron acá algunas personas como Victoria Ocampo, cuando donó sus casas a su muerte, donó una casa para la UNESCO, la otra casa en Mar del Plata. Esas 3 casas de ella fueron donadas a UNESCO, 2 de ellas para que mantuvieran a la principal, y ese sí sería un caso de mecenazgo real, ¿no es cierto? O el caso de Amalita Fortabat con su museo, donde colecciones particulares pasan en realidad a estar al alcance, a tener una accesibilidad de la sociedad. Pero, en cambio, leyes de estímulos fiscales todavía no hay ninguna que sea abarcadora suficientemente. Entonces queda el tercer campo, que es el que todavía tampoco se ha desarrollado mucho acá, que es uno de los temarios que va a tratar Diego, que es la búsqueda de fondos, el fundraising, que es una práctica muy común, sobre todo en los Estados Unidos, también en Europa, pero en los Estados Unidos es lo más característico, porque parte del principio de la mentalidad, de los valores sociales norteamericanos, de que la actividad cultural, así como la educación, no es una responsabilidad del Estado, sino que es una responsabilidad a veces del municipio y la mayor parte de las veces de la comunidad. Es decir, que quien tiene que hacerse cargo es aquello que ha diferenciado. Ustedes recordarán que a lo largo de todos estos encuentros yo siempre comparé el espacio de la cultura con el espacio de la religión dentro de las sociedades modernas, porque en este caso sería como es el paso que se dio en la Revolución Francesa al separar el Estado de la Iglesia, y por lo tanto la Iglesia ya solo pudo peticionar al Estado para que ayudara a la construcción de templos, a la misma práctica religiosa. Pero hoy sería impensable que un culto cualquiera le pidiera al gobierno, con derechos, que se considerara en condición de solicitar la construcción de un templo, supongamos. Eso es una decisión por parte del Estado, pero no es una obligación por parte del Estado para uno de los cultos, cualquiera de los cultos. Bueno, en este caso es parecido, es decir, para los norteamericanos lo cultural es una decisión de la comunidad, no es una decisión del Estado. El Estado garantiza que se mantenga eso dentro del marco legal, pero nada más. Después es una decisión de la comunidad. Como es una decisión de la comunidad, en Estados Unidos esto ha alcanzado un desarrollo muy, muy grande y forma parte ya de una manera de financiar proyectos culturales. Por último, y el último de lo más novedoso, si se quiere, dentro de este terreno, es este nuevo sistema que ha aparecido de una especie de accionariado social para determinados proyectos vía Internet. O sea que un candidato tiene un proyecto, lo presenta y la gente empieza a colaborar para que ese proyecto se desarrolle. Parece bastante ilusorio y sin embargo funciona bastante y está funcionando. Funciona para determinadas cosas, pero no, es algo que tiene un futuro todavía desconocido, pero pareciera ser que es un campo de acción fértil. Así que bueno, todos estos temas son los que va seguramente a tratar Diego, y yo haré las apostillas del caso. Bueno, buenas tardes.
En principio, gracias por venir, gracias José Luis por invitarme. Yo armé la exposición de hoy basada básicamente en tres ejes, como eje central el marketing cultural y voy a hacer una breve introducción sobre administración y modelos de empresas culturales, pymes, cerrando con el tema de fundraising o alternativas de financiamiento. Me parece interesante hacer la introducción de modelos de empresas culturales, pymes, porque es precisamente de donde yo vengo. O sea, tal cual describió José Luis, mi actividad se desarrolló fundamentalmente en el campo de la industria de la música. Soy músico de formación. En algún momento de mi vida paso al otro lado del mostrador a ejercer, digamos, como productor, como dueño de un sello discográfico. Y la verdad que toda mi actividad profesional se ha desarrollado en ese terreno. Aqua hoy es un catálogo, digamos, yo empecé en el año 1991, 1992, en principio con un viaje a Estados Unidos para tratar de vivir ahí de la música, y encuentro ahí la alternativa de poder ser representante de muchos sellos discográficos americanos de Nueva York, de jazz, de música clásica, sellos muy chiquitos para traer a Argentina. Quiere decir que, digamos, ahí yo encuentro de algún modo este oficio y vuelvo a Buenos Aires y empiezo a desarrollar esta carrera. Así que mi actividad fundamentalmente ha sido en el campo discográfico. No obstante esto, digo, uno tiene elementos ya de formación propia en relación a la teoría y bueno, sí, al campo de las ideas que uno trata de unir y conceptualizar. Pero me parecía importante arrancar con esa introducción para un poco saber quién soy, de dónde vengo y de algún modo, digamos, todas las ideas o conceptos que voy a desarrollar brevemente acá tienen una raíz muy fuerte en lo empírico, digamos, en la práctica, porque es de lo que vivo, es mi actividad profesional. Bien, me considero un representante de las industrias culturales, ¿no? Una definición que surge en un contexto particular, a fines, digamos, del siglo XIX, se producen unos cambios tecnológicos fenomenales, ¿no? Lo que es la llamada segunda revolución industrial, y van a aparecer ahí una serie de inventos y avances tecnológicos que van a cambiar no solo, digamos, el desarrollo de la humanidad en cuanto a comercialización, cultura, sino al consumo de los bienes culturales. Aldo Ferrer tiene una frase que me encanta, que dice que hasta antes de la segunda revolución industrial, dice, Napoleón se movía en los mismos territorios que se había movido Julio César 20 siglos antes, prácticamente con los mismos medios de transporte. O sea, 20 siglos, ¿no? El cambio que va a haber a partir de fines del siglo XIX en cuanto a electricidad, metalurgia, industria automotriz, aeronáutica, es fenomenal. Esa expansión increíble del capitalismo también roza el terreno, digamos, llega al terreno de la cultura. Básicamente con inventos que van a permitir la reproducción técnica de los contenidos culturales de manera masiva. Así tenemos, en 1877 surge el germen de la industria a la que pertenezco, ¿no? Que es el patentamiento del fonógrafo por Edison. Que es uno tiene muy internalizado el tema de la música grabada, pero es realmente un cambio de paradigma enorme. La música que pasa de la interpretación en los salones a lo que es la música grabada y que, digamos, con la gran difusión, incluso después de los medios grandes de difusión, lo que es la cultura popular, va a ser un cambio de paradigma enorme.
Dentro de las industrias culturales, la definición de industria cultural creo yo que nace con el fonógrafo. Después surge la invención del cinematógrafo con los hermanos Lumière, y esta definición de industria cultural, ya me dijo José Luis que estuvo hablando de esto, pero bueno, la da, digamos, fueron los pensadores de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Filósofos de formación marxista del Instituto de Investigación Social en Alemania en la década del 30, que van a reflexionar sobre estos conceptos, ¿no? Tecnología, cultura, arte, entretenimiento, y van a analizar de manera muy crítica el tema de lo que es la cultura de masas, ¿no? O sea, ellos eran de formación marxista y van a trasladar de algún modo algunos conceptos del marxismo, de la alienación del trabajo, el concepto de la mercancía, ya trasladado al terreno del ocio y del consumo de la cultura, ¿no? Cómo la sociedad capitalista de algún modo iba a trasladar ese esquema de funcionamiento al terreno de la cultura. Bien, la industria discográfica va a ser basal de esta definición. Tanto es así que a mí siempre me gusta poner el ejemplo que las primeras películas sonoras que van a tener sincronización sonora son películas musicales, que es The Jazz Singer, ¿no? El cantor de jazz, y acá en Argentina es Tango, que es una película musical. Con lo cual, digo, para ejemplificar el valor de la música como lenguaje simbólico, ¿no? Y lo inmediato que ejerce en el ser humano y lo representativo de las culturas que tiene la música. De hecho, cuando Angela Merkel va a saludar al Papa como visita oficial del Estado alemán, pues es que el regalo que le hace como regalo del Estado alemán es la colección completa de las obras dirigidas por Furtwängler. Me parece que Bergoglio es muy fanático de Furtwängler, que es el director de orquesta de Berlín anterior a von Karajan. Digo, como símbolo, me parece interesante, no le regala las obras de Schiller o de Goethe, sino que un gran director alemán que por otra parte dirigió, digamos, muchos de los compositores alemanes más grandes de la historia de la música, ¿no? Bach, Beethoven. O sea, la música como lenguaje simbólico es muy importante y no me parece menor que sea la que va a iniciar este proceso tecnológico de tecnificación, de difusión de la cultura. Bien, las pymes culturales como modelo dentro de una sociedad de mercado tienen una historia, el modelo, digamos, que refleja Aqua, que yo desarrollé, no lo inventé yo, sino que es reflejo de muchas experiencias también en el mundo. Para dar algunos datos, el aporte al PBI nacional de las industrias culturales en general hoy en la actualidad es del 3,8%. Para tener una dimensión es muchísimo, es mucho más que la pesca, genera más mano de obra que la industria automotriz, por ejemplo. Sin embargo, quizás arrastrando una concepción como más clásica de la economía, todavía nos cuesta dimensionar el valor de la cultura, ¿no? Incluso los economistas clásicos, ¿no? Lo veían como un hecho secundario, ¿no? Adam Smith, lo veían, los tipos se dedicaban al arte, específicamente, era como algo marginal. Marx también. Exactamente, pero dentro de la economía no tenía ninguna significación porque no generaba valor, no generaba plusvalía, etc. Bien, en la Argentina hay una larga tradición de industrias culturales. Yo puse acá dos ejemplos así azarosos, que es en 1917 Gardel empieza a grabar con Razzano. 1917, para tener una idea, o sea, es una... dentro de América, la industria cultural argentina, la industria discográfica en particular, es pionera. Es pionera, al mismo tiempo que en Colombia, creo que había algunas experiencias en Brasil también,
pero son de las primeras industrias culturales dentro de la música que nacen. Graba, acá yo me noto con Max Glucksmann, que era un alemán que también era un empresario del cine, ¿no? Con lo cual, de vuelta a la cercanía de las industrias culturales. Me puse acá, la editorial sudamericana, que hoy es una, digamos, parte de un grupo multinacional, es fundada en 1939 por Victoria Campo. Quiere decir que, digo, en nuestro país el peso de las industrias culturales a lo largo de la historia del siglo XX ha sido muy importante. Y no es casual que figuras como Gardel, Mercedes Sosa, Marta Argerich, Atahualpa, Piazzolla, hayan surgido dentro de un contexto donde, digamos, había sellos discográficos que tenían una significancia importante en la divulgación, en la creación de contenidos, y ni hablar de otras industrias como el cine o la industria editorial, ¿no? Lo importante que han sido. Una particularidad que yo veo, esto ya bien empírico y casi del ejercicio personal cotidiano, una dificultad que tienen estas empresas pymes culturales es esto que yo puse como equilibrio, tensión entre marco estético y rentabilidad. O sea, lo difícil que significa para este tipo de empresas ser rentables y a su vez mantener una coherencia o una integridad en lo estético, sea el rubro en el que lo ejerzan. Porque finalmente las empresas culturales tienen que ser rentables. Esto es un axioma. O sea, la rentabilidad, que parece un concepto así como ajeno, por lo menos en el marco de las empresas estoy hablando, no hablo de organizaciones sin fines de lucro o ONG. La rentabilidad, que parece un concepto ajeno, hay que incorporarlo y hay que encontrar la manera de que, digamos, de superar estos vicios, digamos, que tenemos, muchos de los que dedicamos a esto, de no formarnos, no capacitarnos en el terreno de algunas especificidades, como puede ser la economía o la contabilidad, cosa que es básico. Bien, el activo patrimonial de estas organizaciones, estas empresas pymes culturales, en general desarrollan a lo largo del tiempo un catálogo que tiene un gran valor simbólico, que finalmente ahí es donde se refleja a lo largo del tiempo el activo patrimonial. Y el tema de la rentabilidad no es una rentabilidad específica que requiere, digamos, mucho estudio y perfeccionamiento, porque no es lo mismo digamos, que cualquier empresa del resto de la economía, ¿no? Las industrias culturales, pymes, trabajamos bastante sobre los derechos de autor, sobre derechos de propiedad intelectual en general, con lo cual nuestra actividad no se reduce a la compra-venta de mercancías, con lo cual es un tema complejo, pero que merece estudio e incorporarse a la realidad de estas empresas. Bien, yo puse acá mercados, audiencias, rentabilidad proyectada. No tener claro a qué tipo, eso ya lo vamos a ver un poco cuando desarrollemos el tema de marketing, pero no tener claro que ese marco estético que yo voy a tener en mi sello discográfico, en mi editorial, va a dar un tipo de rentabilidad por el mercado, el segmento de mercado que estoy tomando, es un error muy grande. Yo lo he visto a lo largo de ya 20 o más de 20 años de desarrollo en esta actividad, de colegas míos que han dejado la actividad, sobre todo fuera del país, que han quebrado, y muchas veces desde un lugar quejoso, no entender por qué yo, que estoy editando tan buen material, no me entienden. Ahí hay una incomprensión grande en cuanto a, digamos, que los proyectos, en cuanto a diseño claro de proyección de mercado, le van a asignar a ese proyecto una rentabilidad específica. Entonces, eso define el corpus del proyecto. Entonces, si yo me equivoco en ese planteo, digamos, voy a tener un fracaso. Como les decía anteriormente, el modelo nuestro en Aqua es un modelo que hay en varias partes del mundo, en la economía
occidental sobre todo. Hay muchas editoriales pequeñas y medianas en España, en Barcelona sobre todo, que responden a este modelo. Y yo puse acá 3 ejemplos de mi actividad del mundo discográfico, que es Harmonia Mundi, que es un sello francés dedicado a la música clásica, creado por Bernard Putá, que falleció hace un par de años, en la década del 50. Yo tuve oportunidad de estar de conocerlo a Putá y de estar en un par de conferencias del sello Harmonia Mundi en Arles, que es en el sur de Francia, y era increíble la profesionalización que esta gente tenía. Tenían sucursales en Alemania, en Holanda, en Los Ángeles, y vendían música clásica, y tenían unas proyecciones de objetivos, pues yo fui como una especie de distribuidor, digamos, acá en Buenos Aires en esa época, y eran muy exigentes, con lo cual ahí se aplica esto que decía anteriormente, ¿no? Ser rigurosos con el tema económico. Bernard, hay un reportaje en YouTube donde él dice que ellos han podido sobrevivir a lo largo del tiempo por el manejo financiero y por el gran acierto que han tenido en producir, sobre todo muchos intérpretes de música clásica que ellos han descubierto y han promovido. Pero fíjense cómo él ahí ponía, ¿no?, estos 2 ejes, el acierto en la elección estética y a su vez el acierto en el manejo financiero de la empresa. Me parece importante incorporarlo al discurso, ¿no?, de las empresas culturales. Como veíamos recién, los ejemplos que yo citaba eran el de Bernard en Harmonia Mundi, que es un sello francés de música clásica. Después hay un sello que se llama SM, un sello alemán creado por Manfred Eicher, que también es un sello, digamos, con una estética muy particular, esto está en la figura anterior, que él ve Manfred ve una popularidad muy grande a partir de los discos de Keith Jarrett, pero trabaja, digamos, un segmento de jazz bastante experimental, muy cerrado, y sin embargo es una empresa grande, enorme. Manfred es un tipo que da charlas sobre empresas culturales, gestión, gerenciamiento y demás, y acá de vuelta se repite este buen manejo, digamos, por un lado de una línea estética en particular que apunta a un segmento de mercado específico, y a partir de saber que voy hacia ese segmento de mercado me permito diseñar un plan de negocios y una rentabilidad proyectada hacia él. Y después yo puse el caso de Chris Blackwell, que es el creador de Island Records, que es el descubridor de Bob Marley, por ejemplo. Como también una anécdota del desarrollo de una empresa pyme, que quizás cuando tiene que dar el salto de escala en un grado de masividad extrema no lo puede afrontar. Blackwell fue productor de YouTube, y cuando él saca el disco de YouTube que se llama El Árbol de Joshua, que es el disco que explota en ventas de YouTube, no puede afrontar las regalías para pagarle a YouTube. Entonces él ya tenía una negociación previa de venta de su empresa con Polygram y termina asociando a YouTube al paquete accionario de la empresa, con lo cual los tipos hicieron un gran negocio. Pero me parece interesante como ejemplo también donde el contexto de una empresa puede ser eficaz en un segmento de mercado. Ahora, cuando quizás tiene que dar un salto de masividad en cuanto a exposición financiera, recursos, sobre todo los saltos que significan el tema de promoción, distribución, que ahí, digamos, son muy demandantes en cuanto a recursos financieros, capaz que la empresa formada para un segmento específico no está en condiciones de darlo. O sea, muchas veces el éxito o la masividad no es parte del plan, y a veces estas empresas no están en condiciones de dar ese salto. Lo mencioné brevemente, pero me parece importante saber que las empresas culturales trabajamos sobre una base común, que es el derecho de propiedad intelectual, que es la creación, ¿no? La creación que en el mundo de la música se refleja en el productor, el compositor, el intérprete, y que a su vez tiene su correlato en
las sociedades de gestión colectiva, que son las que los representan, ¿no? Lo que es SADAIC, AADI, CAPIF, Argentores, y que cada vez más es más importante estas sociedades de gestión, porque cada vez más los ingresos que estas empresas culturales reciben por la licencia de estos derechos de propiedad intelectual son mayores. Ustedes habrán escuchado el tema del CD, si el CD se vende o no, el soporte. Hoy el porcentaje en las compañías discográficas, incluyéndome, de ingresos en relación a la venta del soporte, que cada vez es menor y cada vez es mayor lo que se reciben por licencias, sea de venta digital, licencias de sincronización o de otros derechos. Con lo cual, en el mundo de las empresas culturales es muy importante el tema de los derechos. Sobre todo Internet ha hecho, digamos, con el tránsito digital, lo que es el streaming, ¿no? Que es la escucha online sin descarga, ha puesto de vuelta en valor las licencias, ¿no? O sea, el pago por las licencias y no por la venta del soporte, del disco, el libro, lo que fuera. Bien, vamos a entrar en el tema del marketing cultural, que, digamos, es cierto que la palabra inglesa marketing es como muy específica y muy certera a lo que quiere referir. Es difícil encontrarle, ¿no?, en español un equivalente. Claro, el mercadeo es como que no. ¿Cómo? Ahí va. Ahí está. Yo por eso, quizás, bueno, a lo largo de esta reunión se nos ocurre algún sinónimo en español, pero yo lo puse como un correlato en español de esto, ¿no? Sistema de gestión integral, ¿no? Donde incluimos la producción, la comercialización y la comunicación. Porque usualmente se piensa que el marketing es solamente la comunicación, ¿no? Solamente está asociado a la publicidad. Y la verdad que no, involucra a los otros procesos. De hecho, en la literatura que hay al respecto y la evolución del término, digamos, lo que uno saca como conclusión es que hay siempre una disputa y un dilema en el tema de si el marketing tiene injerencia en el proceso creativo, en el proceso artístico, ¿no?, en el proceso de creación, o no, o si es solo una herramienta que se usa a posteriori. Ese es hay literatura, sobre todo la literatura de los años 70 en adelante, que, basada un poco en esto que puse yo, la visión romántica de las artes o la supremacía del arte sobre la fuerza del mercado, respalda esa teoría, ¿no? El marketing es una herramienta a usar a posteriori para llegar a la audiencia, al público y a lo sumo ampliar ese horizonte. Bueno, hay literatura más moderna que empieza a incorporar digamos, el marketing, este concepto, al proceso de creación. Entonces, nos preguntamos, ¿no? Yo hago la pregunta acá: ¿existe un marketing específico para la cultura o es el mismo concepto válido para, no sé, marketing de una empresa de desodorantes, de jabones, shampoos? Y lo cierto es que hay una diferencia y que viene un poco de la explicación anterior. El marketing de la cultura o de las artes va a pensar siempre primero desde el producto y no desde el mercado. Esa creo que es la gran diferencia. Las fábricas de automóviles identifican, ¿no?, como tienen los segmentos ellos, no sé, los tipos de 30 años, casados, con hijos, jóvenes. Bueno, le hacen la SURAN, ¿no? Pues la publicidad identifican la demanda, inventan el producto y lo ofertan. En el marketing de la cultura, de los que estamos metidos en este tema, no es así, sino que es a partir de tener un producto específico, sea una exposición de cuadros en un museo o
un disco o un libro. Siempre me parece que hay un punto de partida que está en el producto y en la creación. No obstante esto, es cierto que el concepto de mercado como anticipación a la venta puede insertarse también en el diseño del producto. Y está bueno ser inteligente y entenderlo, porque es así, dependiendo muchas veces del producto, de la empresa, de la organización, del objetivo también, ¿no?, que se trace. Yo puse dos ejemplos en la industria mía, en la industria de la música, donde se podría ver eso. Cantora, que es el último disco que hizo Mercedes Sosa, tiene, por ejemplo, invitados como Shakira, creo que está Charlie, no sé, está Juanes. O sea, vemos que de algún modo en el diseño de ese producto como contenido, vemos que hay conceptos de mercado, de audiencia que estoy incorporando, ¿no? Digo, si invito a Shakira es porque de algún modo estoy pensando en la proyección, ¿no?, que ese señor Shakira va a tener, en la proyección en algún mercado más regional o internacional. Entonces, la creación del producto también incorpora el concepto de mercadeo, ¿no? El otro ejemplo que puse es el de Inconsciente Colectivo, es un disco de Fabiana Cantilo, que eso fue una idea de Afo Verde, que era el director de Sony, que la obligó a Fabiana a hacer un disco de homenaje al rock nacional, porque él sentía que había un hueco ahí. En esa época había surgido la Radio Omega, que no se dedicaba solamente al rock nacional. Entonces, a partir de identificar esa idea de mercado, que hay esa necesidad, crea un producto discográfico que fuese. Con lo cual, no son tan tajantes los compartimentos donde podemos decir que el marketing no tiene ninguna injerencia en el proceso creativo. Vemos que en algunas instancias se inserta. Bien, marketing cultural se inicia desde el producto, no del mercado, esto mismo que estaba diciendo, aunque puede incorporar esta visión en algunos de sus procesos de desarrollo, dependiendo del objetivo, misión. Hoy se usa mucho el término misión, ¿no?, en las empresas, las organizaciones, del artista, productor, empresa, organización cultural. Un poco volviendo al concepto que marcaba de pyme cultural, ¿no?, donde yo defino, voy a editar, no sé, música clásica contemporánea. Bien, eso ya me está definiendo un segmento de mercado determinado, pequeño seguramente, y va a determinar un tipo de empresa también. O sea, va a determinar seguramente que el movimiento de la empresa no va a ser masivo, en consecuencia no voy a poder tener muchos empleados, mucha estructura, tengo que tercerizar todo. Entonces ahí me está, esa definición estética me va en el caso de la pyme cultural, me condicionaba la rentabilidad o el tipo de modelo de negocio. En este caso, digamos, también, ¿no? O sea, el objetivo o misión del artista, bien, define finalmente qué tipo de producto va a desarrollar. Los procesos involucrados en esta gestión, algo que en los libros se llama marketing mix, que sería la mezcla de producto, precio, distribución y comunicación, porque como habíamos visto, ¿no?, el marketing, para llamarlo en español, es un sistema de gestión integral que abarca todos estos procesos. En el marketing tradicional, clásico, como veíamos en el ejemplo de los autos, ¿no?, se identifica una demanda y una necesidad del consumidor, y a partir de allí la empresa, ¿no?, elabora un producto determinado, con un precio determinado, a lo cual le va a dar una distribución comercial determinada y una comunicación determinada. En el marketing de la cultura, ven que en la fórmula excluimos al producto, porque estamos de algún modo, digamos, ya pensando en que el producto es nuestro, que la exposición de cuadros ya es esa. No voy a meter a modificar la exposición de cuadros por el tipo de público al que quiero ganar o no, sino que en todo caso el producto ya está diseñado, y entonces yo lo que estoy buscando es identificar el público para una obra, ¿no?, la demanda para la oferta. Entonces excluir de la fórmula el producto. Voy a trabajar sobre precio, distribución y comunicación. Para el caso de las organizaciones sin fines de lucro, puedo sacar el precio, incluso la distribución,
¿no? Porque ya no se trata de un esquema comercial, sino que me voy a enfocar en el ítem de la comunicación. Entonces, marketing cultural es un producto final que considera oferta y demanda, que debe tener equilibrio, ¿no?, entre integridad y soberanía artística y audiencias y público. Un poco lo que veíamos anteriormente también, no modificar digamos, conceptos estéticos en pos de ganar audiencia o público. Eso en general, la verdad que siempre son experiencias fallidas. Entonces, la fusión de estos dos conceptos, cuando se hacen invisibles, ¿no?, dejan de ser aparentemente contradictorios. Esta es una definición de un americano que se llama Solomon, que escribió bastante sobre marketing, que me pareció interesante incorporarla, lo que él llama la organización del sistema de producción cultural, en la cual él distingue tres subsistemas, ¿no? El creativo, el de gestión y el de comunicación, ¿no? El creativo, que es el creador de nuevos símbolos, productos y contenidos; el de gestión, que va a ser el comercial, que selecciona, produce y distribuye; y el comunicacional, que es el que le va a dar significado y va a divulgar esos bienes o contenidos. Entonces, él dice que el marketing actúa en los tres subsistemas y a su vez se relacionan los tres subsistemas entre sí. Entonces, para ir resumiendo, la decisión de crear un producto cultural es una decisión basada en el mercado. Esto es medio polémico, pero yo creo que en alguna instancia lo es. Volviendo a Aldo Ferrer, hace poco, en una presentación del libro del empresario argentino, él empezó la charla diciendo: vamos a partir de la base que la economía, el marco macroeconómico que rige el mundo es la economía del mercado. O sea, hubo experiencias que intentaron ir por otro lado, pero a nivel de estructura macroeconómica no funcionaron. Entonces, la decisión de crear un producto cultural será, frase polémica, siempre una decisión de mercado. Un mercado chico, ínfimo, grande, enorme, pero siempre que sea. El consumidor, la audiencia, no es solo complemento, sino que es parte de ese concepto de arte, ¿no? El arte no es objeto o acción en sí, sino la interacción de este con el público. Entonces ahí ya entramos también en un terreno que puede ser riesgoso, que es, ¿no?, arte, cultura popular, cultura de masas, ¿no?, donde sí que ahí hay riesgo, ¿no? Yo puse el riesgo de la banalidad, ¿no? También a veces hay deformaciones, sobre todo cuando empezamos a distinguir escalas, ¿no? O sea, no es lo mismo una empresa pyme cultural del estilo de la que yo les estoy hablando, que tiene un alcance local o al sumo regional, que lo que son las corporaciones grandes que trabajan a escala global, donde sí realmente se rigen de algún modo más sobre conceptos más tradicionales del marketing. Yo me acuerdo que la serie esa Lost, ¿no?, estaba muy bueno. Los tipos iban modificando de acuerdo al rating y iban modificando los libretos, ¿no? Y aún así la serie era buena, ¿no? Igual eso es una paradoja. Pero ahí vemos que el concepto de integridad artística o soberanía artística se ve medio, ¿no?, socavado. Entonces, poco el ejemplo del audiovisual, en este caso cité la serie esta, como también en el cine, ¿no?, el cine, digamos, de gran escala, y la música pop, ¿no?, como fenómenos donde hay ya arte, cultura, entretenimiento, cultura de masas y dominio del mercado pueden hacer estragos, digamos, sobre todo los resultados estéticos. Pero finalmente van a ser una decisión u objeto de la organización o empresa cultural, ¿no? Está definido en los tipos que hacen la serie que los tipos necesitan un rating determinado para poder seguir y para que ese rendimiento sea sustentable, y de acuerdo a eso
se traza entonces esta línea, donde va a haber una supremacía finalmente de la audiencia y yo lo que es el marco estético, artístico, lo voy a ir corriendo de acuerdo a eso. En una escala, diría muy mega o corporativa, ya muy masiva. Entonces, sí creo que la realidad de las empresas pequeñas y medianas, como estas que estamos hablando, incluso organizaciones sin fines de lucro, ONG, organizaciones del mundo de la cultura, el marketing es básicamente una estrategia de comunicación y difusión de los contenidos, donde lo que se busca es orientar la comercialización, promoverlos, muchas veces consolidar imagen, ¿no? Consolidar imagen, a veces no del mismo producto, a veces imagen corporativa, de la empresa o de la organización, sí, ¿no? Yo he editado material y he producido material que quizás no ha resultado en lo económico, pero sí, no sé, estuve nominado a los Grammys, o sea, a veces lo prestigioso, ¿no? El mundo también que se transita por el lado de la imagen, va más allá a veces de los productos individuales y de la rentabilidad si la vemos como un concepto aislado, ¿no? Me parece importante también distinguir entre publicidad y comunicación. Las empresas chicas y medianas es imposible, casi imposible hacer publicidad en el sentido tradicional. El mundo publicitario está muy concentrado y está prácticamente regido con un tarifario que es solo pagable para empresas de una escala ya mayor. Entonces las empresas culturales, pymes del estilo de estas que estoy hablando, u organizaciones culturales, nos queda trabajar sobre la comunicación, que es otra cosa que la publicidad. Si bien estaría dentro de este sistema de gestión integral que llamamos marketing, no es lo mismo, ¿no? Publicidad es donde voy y compro una pauta, y comunicación es donde tengo que trabajar a partir de alguien, hay gente que se ocupa de eso, ¿no? Desarrollando sobre todo los contactos con los medios escritos, audiovisuales, radios, etc., donde hay un trabajo que es mucho más arduo, es mucho más permanente, pero es la manera que tenemos las empresas medianas y pequeñas de divulgar y hacer conocer nuestros contenidos. Por esto, las distintas escalas dentro de las empresas van a reflejar las posibilidades. A todo esto, la incursión, digamos, en el tema de Internet ha sido una gran novedad y un gran alivio para los emprendimientos pequeños y chicos en este sentido, ¿no? Porque de algún modo saltan el obstáculo de la concentración y hay ejemplos súper exitosos. O sea, no sé si conocen a Juan Quintero y Luna Monti, que son dos chicos que hacen folclore, que se mueven solamente a través de redes sociales, ni siquiera tienen un agente de prensa, y en Buenos Aires han llenado la última vez 2 teatros Ateneo de 700 personas cada uno, solo trabajando específicamente en las redes sociales, ¿no? Básicamente con Facebook. Y decir que es un terreno interesante para desarrollar en las organizaciones pequeñas, medianas o sin fines de lucro. De esa manera sorteamos, digamos, la dificultad que se hace acceder a los medios grandes, sobre todo. Vamos al tema del financiamiento o fundraising, ¿no? Como alternativas a cómo financiarse. El problema de estas empresas, organizaciones, siempre está en el capital de trabajo. El modelo del capitalismo es el capital genera renta. En general estas empresas trabajan, digamos, sobre la renta mínima, empiezan a hacer un capital de una manera muy dificultosa. Por lo cual el capital de trabajo para generar los contenidos es siempre muy difícil conseguirlos. El surgimiento de algunos sitios que me parecen como experiencias, la mencionaba José Luis, de financiamiento online como Ideame o Canal Videas, me parecen experiencias muy válidas y que hay que desarrollarlas, ¿no? En esos sitios lo que uno hace es los contacta. Hay uno que es nacional, que creo que es Canal Ideas, y el otro es digamos, parte de un grupo internacional. Los contacta y ellos digamos, inmediatamente le ponen como un gerenciador del proyecto, se presenta el proyecto
y lo que se hace es anticipar venta. O sea, de algún modo se invierte esta relación de renta-capital y yo empiezo, digamos, anticipo la venta para que esa venta sea el capital de trabajo mediante el cual voy a fabricar o voy a desarrollar contenidos. Se usa para películas. En el caso mío yo puse 2 ejemplos de música, de discos que se han financiado así, que es Melero y un grupo de tango que tengo yo que se llama 34 puñaladas. Han grabado y fabricado discos mediante este método de financiamiento. Ahora, lo que sí es cierto que, digamos, para entrar en este sistema yo ya tengo que tener un desarrollo de comunicación dentro de las redes sociales previo. No puedo entrar de la nada, o sea, tiene que ser un lenguaje que yo ya tengo que tener incorporado porque se desarrolla básicamente en ese plano, en el plano de las redes sociales, sobre todo Facebook. Y a su vez también tener en claro que a ese consumo que quiero anticipar le tengo que dar algún diferencial para hacerlo atractivo. En el caso de Melero, por ejemplo, no sé si es Melero o Coleman, bueno, ahora tengo la duda. Pero cosas que se vendían, además del disco, la posibilidad de ir a la casa del tipo y presenciar un recital para, no sé, 20 personas, ¿no? Entonces eso costaba, en lugar de los 100 pesos o los 80 del disco, capaz que costaba 300, 200 pesos. Bueno, de comunicación y a su vez de brindar cierto diferencial, ¿no? Porque a veces hay shows en vivo, ¿no? Eso no es tanto, por ejemplo, están haciendo la Institución Nacional de Bellas Artes, están haciendo también unos carros que se necesitan para justificar que toda una generación nueva se meta dentro de ese ámbito porque por otro camino no llega a nadie. No se hace. Son todas ideas de marketing, sí, de gestión, sobre todo tengan presente, está bueno esto, ¿no? Claro, las 3 patas, digamos, donde se puede trabajar, es la producción, la comercialización y la comunicación. O sea, puedo trabajar, en el caso de servicio, sobre la comunicación. En otro producto, quizás necesito trabajar enfocado más en la comercialización o en el caso de los tipos que escriben en la producción, porque no pueden pifiar, se le va a la audiencia, no tiene producto. Entonces tengan presentes siempre estos 3 ejes de una gestión integral que se va, digamos, apoyando en uno o en otro de acuerdo al objetivo, ¿no?, que ustedes se hacen. ¿Han pensado cuando hablaba de todas estas características? Probablemente el cine nacional es un cine de fines culturales. No es un cine de empresas. La única empresa que hay es dependiente de Disney, o sea que es una licenciataria de una empresa extranjera. Pero con todo el resto de las películas que se hacen, 100 películas por año, 120 que hay. De esas 120, 110 son fines culturales, son empresas de fortuna que reúnen una cantidad de artistas y técnicos en torno a un proyecto cultural que financia acá, capital, pero es un capital compartido, en realidad el Estado, para dar ese fondo, exige una contrapartida de por lo menos la misma cifra. Exige, entonces, pero ¿qué es lo que pasa? En esa cifra, aquellos que están en una empresa de fortuna no la tienen, ponen como parte de ese capital, en otra parte, su trabajo. Entonces, no cobran niños, organizan una cooperativa y entre ese capital del trabajo y el